La actual situación que sufre Palestina, igual que la que está sufriendo Ucrania, tienen algo en común. En ambos casos nos encontramos ante el fracaso de la gobernanza mundial de Naciones Unidas. Ello se debe al derecho al veto, que viene practicando Estados Unidos para apoyar a Israel desde hace posiblemente más de 50 años, igual que el veto que Rusia tiene también en el Consejo de Seguridad y que hace que no se puedan tomar acciones reales para que desaloje un territorio que ha invadido ilegalmente según las normas internacionales. Existe una alternativa que en Europa ya se está practicando, que son las mayorías reforzadas, y esto podría ser una solución para la gobernanza mundial, es decir, trasladar el método que tenemos en Europa al resto del mundo. De esto trata el análisis y el artículo que hemos escrito desde Invisibilis. Los terribles conflictos que en este momento estamos viendo se están desarrollando en Rusia con Ucrania y en Palestina con Israel nos vienen a decir algo que realmente no ignoramos, pero que es algo a lo que hay que hacer frente, y es que carecemos de una gobernanza mundial. Naciones Unidas, debido a los vetos que tienen ciertos países, en este caso Estados Unidos, que viene vetando todas las resoluciones de Naciones Unidas para que ese conflicto entre Israel y los palestinos encuentre algún cauce, y por otra parte Rusia, que igualmente ha hecho veto para cualquier decisión que pudiera tomarse contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde Invisibles entendemos que existe una posibilidad para tratar de que la gobernanza mundial encuentre una solución, y sería aplicar los mismos principios que estamos aplicando en la Unión Europea, lo que permite que en este momento 27 estados, a través de unas mayorías cualificadas, puedan tomar decisiones que afectan a todos. Este sería el mismo modelo que se podría aplicar a escala mundial. De este asunto trata el artículo que voy a empezar a leer. En este artículo se pretende mirar a España, Europa y el resto del mundo para ver el papel que tienen multinacionales y gobiernos para enfrentar las guerras, la crisis climática o el impacto de la inteligencia artificial. Se aprecia que España puede tener un papel singular en la gobernanza europea y mundial si consigue consolidar el gobierno del señor Sánchez. Los retos. La humanidad se enfrenta a varias crisis a la vez. Aparte de guerras protagonizadas por estados sin armamento nuclear, la invasión de Ucrania por Rusia, que dura ya 20 meses, nos sitúa en un riesgo de conflicto nuclear evidente. Esa invasión viola los principios vigentes del derecho internacional, pero al formar Rusia parte de los 5 estados con derecho de veto, nos pone encima de la mesa una certeza. La paz mundial y la gobernanza a su servicio, Naciones Unidas, carece hoy de mecanismos para solucionar ese tipo de peligros. Tras reconocer el problema, el señor Guterres, secretario general de la ONU, explicó que el nuevo orden mundial, con muchos otros estados que se agrupan, como la ampliación de los BRICS o del G20 o de la propia Unión Europea, aumenta el multilateralismo, cosa que el señor Guterres ve positiva al aumentar los centros de poder, pero advierte: un mundo multipolar sin fuertes instituciones multipolares no garantiza la paz. Y podríamos añadir, ni la gobernanza en los restantes retos mundiales. En realidad, la paralización de la ONU persistirá mientras que 5 estados mantengan derecho de veto: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Paralizados los estados en la gobernanza mundial, nuevos actores han surgido mientras tanto: las empresas de ámbito mundial, que carentes de normas mundiales actúan en importantes y nuevos sectores a su antojo. El único objetivo de esas transnacionales es incrementar sus beneficios, aunque sea a costa de exponer a la infancia, a la pornografía y a la violencia social, y a todos hacer de la extrema violencia, incluidos asesinatos, violaciones o suicidios, una mercancía con la que aumentar la audiencia, con el agravante de que ni siquiera existe la posibilidad real de interponer demandas judiciales contra ellos, por su carácter transnacional y porque operan desde estados como Estados Unidos, China o Rusia, que ni siquiera reconocen al Tribunal Penal Internacional. La gravedad de la irrupción en la escena mundial de estas empresas, solo regidas por la obtención del máximo beneficio y cuya única ley es la de la selva,
se acrecienta porque la mayor parte de sus propietarios son personas como los señores Marx, Zuckerberg, Altman o Kurzweil, que buscan sobrevivir con el dinero obtenido en otros planetas, dando la espalda a la vida en la Tierra y a sus habitantes. Y, por supuesto, eludiendo el pago de impuestos, negando a los estados donde operan los recursos que necesitan para actuar. La situación. Hay salidas, autárquica o multipolar, democrática o autoritaria, y las vemos mezclarse. Si examinamos Estados Unidos, democracia de referencia en el llamado mundo occidental, que al incluir Japón o Australia es una denominación aberrante, vemos que desde la reforma de la ley electoral aprobada por Bill Clinton, que permite a los candidatos usar cualquier cantidad de dinero en su campaña, Estados Unidos, se ha transformado en realidad en una plutocracia, el gobierno de los ricos sobre la gente corriente. Ello explica el lamentable espectáculo de ver en un callejón sin salida un enorme, fuerte y rico Estado, sede de la ONU y de las principales instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cuya gobernanza está en manos de personas a las que cualquiera de nosotros no invitaría al cumpleaños de un hijo, por miedo a las barbaridades de uno o los disparates del otro. Tenemos ahí un ejemplo de democracia precaria con voluntad de influir en el mundo en retroceso. Si seguimos por otro estado simbólico del llamado Occidente, el Reino Unido, vemos como su salida de la Unión Europea se ha convertido en un error evidente, agravado además por el hecho de que la bomba de racimo que lo provocó no ha sido desactivada, pues los tribunales británicos aún no han sentenciado la ilegalidad del uso excesivo de fondos por parte del equipo del señor Johnson. Poca diferencia hay entre permitir cualquier gasto en campaña electoral o limitarlo de palabra pero permitirlo en la práctica. China, cuyos ciudadanos creen que viven en un estado democrático porque el partido realiza consultas sobre sus decisiones, es un ejemplo elocuente de la importancia de la existencia de un mercado mundial, pues su industria produce múltiples productos y servicios, y sería el mejor ejemplo de estado autoritario interesado en un mundo multipolar. Rusia, tras invadir Ucrania, aparece como una potencia nuclear temible, manejada de forma caprichosa por un grupo cleptócrata. Las sanciones del grupo occidental, entre comillas, le han llevado a apoyar y promover opciones autoritarias en Siria o Libia, o directamente mediante golpes de Estado en varios países africanos del Sahel. Su ataque a los principios del derecho internacional han hecho tambalear de nuevo a Naciones Unidas, tras las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán o Irak, por citar las más recientes. Francia, otro país nuclear, ni siquiera ha acudido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo ello tras perder su influencia en el Sahel. La pérdida de peso de Reino Unido y Francia dejan a la Unión Europea como única opción de acción política internacional europea. India, Pakistán, Corea del Norte, Israel y pronto Irán son dos estados con armas nucleares que aumentan el riesgo para el mantenimiento de la paz. Unos con sistemas democráticos en regresión y otros una autocracia teocrática y otra hereditaria, Irán y Corea del Norte. En síntesis, un mundo en el que los sistemas democráticos sufren distintas crisis, fruto de factores como el mal ejemplo de Estados Unidos, las consecuencias negativas de la globalización, como el trasvase a China y a otros países asiáticos de la industria y algunos servicios, con la consiguiente pérdida de empleo y la precarización social subsiguiente, o por el fuerte aumento del individualismo, fruto del desarrollo del acceso personal a la información descentralizada. Como consecuencia, asistimos al aumento de ideas autócratas entre los individuos, con el resultado de que más estados se convierten en autocracias. En síntesis, un mundo en el que los sistemas democráticos sufren distintas crisis. Como consecuencia, asistimos al aumento. Las soluciones. El mantenimiento de la paz y el desarrollo de la humanidad no son monopolio de ningún sistema político democrático autoritario, ni resultado de cerrar o abrir fronteras. Si vemos los retos a los que nos enfrentamos y buscamos soluciones, veremos distintas opciones y cómo distintos sistemas políticos, económicos y sociales pueden enfrentar dichos retos. Empezando por el más urgente, el mantenimiento de la paz, sin la cual todo esfuerzo en otras áreas es fútil y puede distraer recursos. Nos encontramos con que las sucesivas violaciones de los principios de la ONU por Estados Unidos
es el principal argumento ruso para invadir su vecino. ¿Por qué puede hacerlo el tío Sam y nosotros no?, dicen sus portavoces. Eso nos lleva al derecho de veto, sin cuya anulación no es posible ningún avance en la gobernanza mundial que necesitamos. Una oportunidad histórica para la Unión Europea. El principal mercado del mundo, Europa, que concentra además el 70% del gasto social para apenas el 13% de la población tras la salida del Reino Unido, mantiene en su seno uno de los 5 estados con derecho a veto y armamento nuclear, Francia. La Unión Europea carece de ejército. Depende de Estados Unidos y la OTAN para su defensa al no estar articulados los ejércitos de cada Estado miembro. Su enorme gasto militar en conjunto, muy superior al de Rusia, en la práctica ni siquiera sirve para desalojar a Rusia de Ucrania. Esa situación podría revertirse y permitir a la Unión Europea ser un actor global, aparte de defender su territorio, si los Estados europeos y particularmente Francia estuvieran dispuestos a articular un ejército europeo. Una vez más, la construcción europea sería el resultado de una crisis, como preveía el señor Schuman, uno de los padres de la Unión Europea. En tal caso, la Unión estaría en condiciones de tener una voz fuerte en el cambio de modelo de la gobernanza mundial para sustituir el derecho de veto por sistemas de mayoría reforzada que ya permiten a la Unión Europea que 27 Estados tomen y cumplan acuerdos. Las elecciones de la Unión Europea de 2024. Por razones diversas, desde algunos efectos negativos de la globalización que ya hemos citado, se ha producido en todos los Estados europeos un cierto declive industrial y con ello un aumento del nacionalismo y del populismo. Esa tendencia de la Unión Europea va a verse sometida a prueba en 2024, momento en que nuevas elecciones permitirán saber si los ciudadanos apuestan por las tendencias nacionalistas y populistas o, por el contrario, por las ideologías cristianas, liberales, verdes, socialistas y comunistas que han protagonizado la acción de la Unión Europea desde su fundación. Si se incrementan los nacionalismos y los populismos, la posibilidad de un ejército europeo y de que la Unión Europea pueda tener un papel en el cambio de la gobernanza mundial se deshincharía. España puede pasar a la ofensiva en la escena mundial. Por sus acuerdos con los ultranacionalistas de Vox, la derecha española, el Partido Popular, debe ser inscrito en el Grupo Nacionalista Populista Europeo. Por ello, los socialistas y progresistas españoles pueden jugar en 2024 un papel relevante, tal y como han demostrado en la reciente cumbre de la OTAN en 2022 en Madrid, o la más reciente aún de la Conferencia Política Europea y de la Unión Europea celebradas en Granada en días pasados, sobre todo si consiguen formar un gobierno estable, lo que la experiencia de la última legislatura avala, y siempre que tengan un programa de gobierno que les permita reunir los votos necesarios de la mayoría de los diputados durante 4 años. Todo eso está en estos momentos por ver, pero bien puede afirmarse que va por buen camino. Cataluña hoy. El autogobierno de Cataluña tiene, como el de Navarra, País Vasco y Galicia, fuertes raíces históricas que la Constitución vigente ha impulsado. Algunos aspectos fiscales, sociales, legales, defensa y política exterior son las únicas cuestiones que la Administración Central del Estado mantiene en su poder. La crisis financiera de Estados Unidos en 2008, al transformarse en crisis mundial, tuvo como efecto en Cataluña una política de recortes sociales encabezada por su gobierno autónomo que provocó amplias protestas de los ciudadanos catalanes. El señor Mas, presidente en 2013 de Cataluña, trató de aliviar la presión de la calle abriendo una crisis política con el resto de España al llevar al partido gobernante Convergencia y Unión y a su gobierno autónomo a culpar de la falta de dinero en Cataluña a España y a reclamar la independencia de ese territorio del español, aventura ya fracasada en el País Vasco pese al uso de la violencia terrorista. De ahí a los episodios de 2017, incluido la manipulación del Parlamento catalán para forzar una votación ilegal por la independencia y organizar un referéndum para aprobarla, los gobiernos catalanes han llevado a que esa aventura cause en la ciudadanía catalana un lógico hastío que se ha traducido políticamente en que los partidos independentistas han quedado en las elecciones del pasado 23 de julio en votos por detrás de los defensores de la Constitución,
como el PSC-PSOE, En Comú Podem, que está en Sumar, y el Partido Popular. Socialmente, las manifestaciones del 11 de septiembre y otras convocadas tanto por el sector independentista como por el sector, vamos a llamar, afín o contrario a ellos, y que han sido mucho menos numerosas que en el pasado. Sin embargo, la circunstancia de que los 14 diputados independentistas sean necesarios para dar la mayoría al bloque progresista de PSOE y Sumar les ha llevado a solicitar la amnistía e incluso alguna promesa de referéndum de independencia. Ya en Granada, el señor Sánchez ha explicado que sobre amnistía se está debatiendo con esos partidos. Sumar incluso tiene una propuesta que el PSOE no ha hecho suya. Amnistía, su eficacia real. Conviene aquí explicar de entrada que la respuesta a la crisis de 2017 fue preferentemente judicial. La retirada a Cataluña de su gobierno y parlamento fue de apenas 6 meses. La instrucción, el juicio y las condenas fueron llevadas tanto por el juez instructor señor Llarena como por el Tribunal Supremo y sobre todo por los acusados y condenados a las instancias judiciales europeas y de los países a los que los enjuiciados han trasladado su residencia. Por diversas razones, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y otros países europeos han incumplido las órdenes de extradición. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TED, han atendido y tramitan los recursos y no han emitido veredicto. Lo más parecido es la reciente recomendación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a ambas partes, tribunales y acusados, para que lleguen a una conciliación antes de febrero de 2024. Esta situación revela una evidencia. El Tribunal Supremo Español, sus jueces y decisiones no cuentan con el apoyo de sus colegas europeos. De esto existen precedentes. Cuando el Supremo de España aumentó la condena del terrorista etarra señor Parot aplicando una nueva ley con efectos retroactivos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló esa ampliación de condena. El Supremo Español hace cosas singulares, como permitir la ampliación de normas con carácter retroactivo, lo que también ha hecho en esos mismos años contra los derechos legales de los pioneros fotovoltaicos que pierden en España sus derechos, mientras los extranjeros que invirtieron también en España obtienen compensaciones del Estado español en tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, etc. Por ello, quienes ven que un condenado en España puede vivir tranquilamente en otro país europeo deberían pensar: ¿qué justicia tenemos que es ignorada en el resto de Europa? Y el Consejo General del Poder Judicial, el que nombra a los jueces del Supremo, sin renovar por la resistencia del Partido Popular a cumplir los mandatos constitucionales y las recomendaciones europeas desde hace más de 5 años. La política de indultos ha pacificado Cataluña y ha aumentado la fuerza política y social de los constitucionalistas. De ese precedente cabe colegir que una amnistía podría ahondar en esa dirección. Y si fuera pactada con los condenados y aceptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en consecuencia, permitiría terminar con el lamentable espectáculo de ver al Tribunal Supremo Español y, por extensión, a nuestra justicia, ignorada por sus pares europeos. También conviene recordar que la Constitución establece el derecho que pueda ser modificado su contenido, incluido el que proclama la unidad de España, aunque desde luego eso no es posible por decisión de una parte de sus ciudadanos, sino del conjunto. Una conclusión en clave europea. Es un secreto a voces que en el seno de las instituciones europeas el prestigio de España decayó a causa de la crisis catalana y que la Unión Europea estuvo a punto de ejercer una mediación entre los gobiernos catalán y español. Ese desprestigio de ambos gobiernos se vio agravado por la actuación de la justicia española, ninguneada todavía hoy, 6 años después. Las medidas tomadas por el gobierno del señor Sánchez para anular delitos inexistentes en el resto de Europa, como el de sedición, más las medidas de gracia, los indultos, han permitido al gobierno español no solo pacificar el conflicto en Cataluña, sino incardinar nuestro modelo de sociedad en el europeo. Nuestro delito de sedición era del siglo XIX y obedecía a nuestro turbulento pasado. El positivo papel español en las crisis del COVID y de la energía, tras la invasión rusa de Ucrania, sitúan hoy a España en uno de los pocos apoyos que el modelo democrático europeo puede exhibir,
lo que es muy positivamente valorado por Alemania y por los líderes de la Unión Europea. Gobernar España es hoy gobernar Europa en una mayor proporción que la que nos corresponde por economía y demografía. Formar un gobierno progresista y proeuropeo es, además de la opción elegida por la mayoría del pueblo, singularmente en Cataluña, donde el PSC-PSOE ha obtenido su mayor número de votos. Entre PSOE, Sumar y sus aliados tienen más de 1 millón de votos que los obtenidos por el PP, Vox y los suyos. La conclusión es evidente. Un gobierno español progresista es hoy algo que interesa a la mayoría de los españoles, a los europeos que tratan de mantener el sueño de una Europa justa y en paz, y gracias al ejemplo de su gobernanza, para cambiar el sistema de gobernanza mundial, sustituyendo el sistema de vetos vigentes en Naciones Unidas por el de mayorías reforzadas, que hoy permite que 27 estados organicen su convivencia y quizá mañana los 193 que existen en el mundo. En fin, gracias por su atención. Les invito a que se suscriban a nuestro canal y también decirles que si quieren leer el artículo completo, que es bastante largo, dura una lectura como de 20 minutos, pueden leerlo completo en nuestra web.